amigos de Tutorah.tv. Mi nombre es Tzvi Klor y vivo hace 26 años en la ciudad de Jerusalén. Nací en Córdoba, Argentina, y les voy a contar un poco una anécdota personal que tiene que ver con el tema central del cual queremos hablar, que es la particularidad de la tierra de Israel. Yo, como todo chico crecido en Córdoba, en Argentina, una vez estaba caminando desde la casa de mi abuela hasta mi casa, cuando tenía 18 años, pensando sobre mi futuro, sobre qué iba a hacer. No tenía claro exactamente hacia dónde direccionarme. En su momento sí tenía claro que lo que quería hacer eran estudios universitarios, pero estaba en duda de qué hacer, hacia dónde dirigirme, y como todo joven quizás tenía un poco de crisis de identidad, de cómo desarrollar mi vida. Y caminando eran prácticamente 2 o 3 cuadras, yendo de la casa de mi abuela a mi casa. Entonces pensé que quería probar, en vez de estudiar la universidad en Córdoba, que era lo que pensaba, quería probar hacer un cambio en cierta manera de rumbo en mi vida y probar ir a Eretz Israel. Tenía un par de amigos que también estaban yendo a estudiar en la universidad en Israel, y dije, bueno, yo también voy a probar a ver si realmente me puede ir. Quiero estudiar en un nivel quizás académico superior. Quiero conocer el mundo, quiero conocer otras cosas. En realidad, en ese momento no me relacionaba con Eretz Israel como un lugar particular, sino que quizás, como tantos otros jóvenes de países quizás tercermundistas que están buscando una puerta al primer mundo, era mi forma de pensar, de poder ir a Eretz Israel para estudiar y después eventualmente seguir mi carrera académica o en Estados Unidos o en Israel, o volver quizás a Argentina, pero quería hacer un cambio en mi vida. En esos 200, 300 metros que iba caminando, un poco pensando, no me acuerdo si iba caminando con mi hermano, iba pensando solo. Mis padres justo no estaban en Argentina, por eso había comido donde mi abuela, y cuando voy volviendo a mi casa, entonces se me ocurrió la idea de hacer ese cambio. No tenía una explicación clara por la cual estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero eso, un pensamiento que me vino y que no encontré ninguna razón para refutarlo. Me pareció una opción válida, lógica, y que podía enriquecerme a nivel de conocimientos, a nivel de vivencias, y no quedarme en el mundo en donde estaba viviendo, y seguramente era un mundo bastante predecible, o por lo menos en lo que yo en ese momento pensaba, que era bastante claro y predecible exactamente cómo me iba a desarrollar y cuál iba a ser mi futuro viviendo en Córdoba. Era una persona no observante, como toda la Keilah que vivía en ese momento en la ciudad de Córdoba. Y entonces en ese momento se me pasó por hacer ese cambio. Como dije, no lo refuté, sino que seguí con la misma tónica, con la misma idea de irme a Eretz Israel. Empecé a hacer averiguaciones técnicas de cómo se tiene que hacer, qué puedo hacer para ir a estudiar en Israel. Quería la Universidad Hebrea de Jerusalén, que era el lugar que, por un asunto de un judío galútico, ¿no es cierto?, que le interesaba más la parte de Jerusalén que uno se siente más identificado como yudí, que una ciudad quizás más occidental, como puede ser Tel Aviv o Haifa, que eran otras alternativas para poder usar estudios superiores. Y bueno, resulta que en un par de semanas ya prácticamente tenían mi tema decidido. Llegaron mis padres, que justamente estaban visitando Eretz Israel, y cuando llegaron les dije que tenía la idea de irme a estudiar Israel, que era lo que quería hacer, que quería hacer un cambio. No era una persona de todo tipo de reacciones impulsivas, sino que una persona que tomaba así decisiones racionales y bien estructuradas. Entonces lo recibieron correctamente, y a pesar del dolor que en su momento generaba, y en realidad hoy quizás en una perspectiva ya más adulta, pienso que en ese momento no logro explicar por qué razón me fui a Eretz Israel. Yo no era una persona que activaba políticamente o socialmente, sino que como todo judío que vive en la diáspora sí tiene identificación con el Estado de Israel, o tiene identificación con la tierra de Israel, y por eso sí siempre me llamó un poco la atención, pero no era algo que realmente me llevaba a pensar que yo tenía como un objetivo determinado de irme a vivir a Israel, sino que
me surgió ese pensamiento, las cosas me fueron positivas, y entonces había un examen psicométrico que había que hacer, si aún no querían recibir a la Universidad de Jerusalén, hice el examen, me fue bien, me quedaba claro que la carrera que yo quería cursar, que era la carrera de Administración de Empresas y Economía, podía ser recibido acorde al examen. Entonces, en cuestión de pocos meses tomé una decisión que hoy en día, como dije, en perspectiva me parece una experiencia, una decisión muy fuerte y muy rara que tomé, que no sé en ese momento, con la inmadurez de los 18 años, de dónde salió la fuerza para tomar esa decisión, porque realmente era desconectarme de mi familia, desconectarme de mis seres queridos, mis amigos, toda mi rutina, mis cosas, para ir a un mundo absolutamente desconocido, para vivir solo a los 18 años en otro lugar del mundo. Y también, quizás hoy en día, con el avance feroz de los medios de comunicación, no concebimos lo que era Eretz Israel en el año 89, donde olvidémonos de Skype y de mails y de WhatsApp y de Facebook y de todo tipo de instrumentos que facilitan mucho la comunicación, sino que estamos hablando de personas que para comunicarse o cada tanto llaman por teléfono, algo que era bastante caro llamar por teléfono, o mandan cartas, o yo me acuerdo que en un momento, para poder contar de mis experiencias a mi familia, entonces quizás si los jóvenes que estarán escuchando ahora no saben, pero había algo que se llamaba un cassette, que era un instrumento a través del cual uno podía grabar música o grabar algo. Yo grababa un cassette y mandaba a Córdoba, que eso podía llegar 20 días más tarde con las experiencias que estaba viviendo en Israel. Es decir, la desconexión de una desconexión fuerte era una decisión bastante seria la que en su momento tomé, que en realidad hoy en perspectiva sinceramente no veo en qué momento o de dónde saqué el valor, o por qué, cómo me motivé para esto, porque yo particularmente no le atribuía algo distinto a Eretz Israel, sino que para mí en ese momento era la entrada al primer mundo, eso era lo que estaba buscando en cierta manera, pero el precio era un precio caro. De todas maneras tomé la decisión, y ya después de que tomé la decisión, 6 meses después, ya estaba yo en camino a Eretz Israel con todo el costo emocional que implicaba la separación familiar. Yo era el hijo más grande y me fui de mi casa a los 19 años recién cumplidos. Y bueno, llego a Eretz Israel y me acuerdo que llegué fui a estudiar hebreo primero, después entré a la Universidad Hebrea. Hubo situaciones complicadas en Eretz Israel en esa época. Saddam Hussein había invadido Kuwait, y eso generó una cierta guerra que fue llamada la Guerra del Golfo. Fuimos bombardeados, es decir, me tocó situaciones complicadas también de vivirlas en una cierta edad joven y en soledad, en cierta manera. De todas maneras, nunca pensé en irme o volverme a Argentina por un asunto de la guerra o de la soledad, sino que el objetivo era terminar los estudios, y cosa que finalmente hice. Pero todo el tiempo mi relación con la tierra de Israel, con el lugar, era una relación en cierta manera distante, no amena, sino que bueno, circunstancialmente vivía ahí, pero veía mi camino afuera de Israel. Ahora, ya sobre el final de los estudios, entonces empecé a replantear, como dije anteriormente, como un estudiante o como un joven latinoamericano no observante de esa época, me empecé a replantear la posibilidad de agregarle a mi vida una fase espiritual, de vivir las cosas y ver las cosas de una manera distinta. Estaba ya pensando en ese momento en casarme con quien es hoy mi señora, y empecé a conectarme con espiritualidad. Cuando empecé a conectarme con espiritualidad, entonces toda mi relación con la tierra de Israel cambió. Y eso es quizás un poco el tema que queremos explicar. Nosotros cuando vamos a Eretz Israel, cuando alguien se va a vivir a Eretz Israel, dice que hace alía. Ese es el concepto que se utiliza hasta el día de hoy. Vamos a explicar lo que significa la palabra alía. Alía significa subir, una subida. Ahora, ¿por qué podemos llamar en ningún otro idioma? Vamos a ver que el hecho de emigrar de un país al otro, eso se llama una subida. En general,
Una persona cuando emigra exactamente es lo que hace, es un movimiento que podríamos denominarlo plano, no ascendente hacia ningún lado, porque simplemente traspasarse de un lugar a otro. ¿Por qué esta particularidad? El concepto de aliyá ya viene en la Torá, lo vemos en Psukim, lo vemos en versículos, en donde está claro que los versículos se refieren al hecho de ir a la tierra de Israel, como se dice como subir a la tierra de Israel, y dentro de la tierra de Israel también se dice subir a Jerusalén. Dicen los sabios que Eretz Israel, que la tierra de Israel es más alta que el resto de las tierras, pero obviamente que esto no tiene que ver con un asunto de altitud realmente, sino que pasa por un lado espiritual, que es lo que queremos explicar. Y es que Eretz Israel es un lugar distinto, y uno, cuando uno tiene una visión espiritual de las cosas, empieza a entender este tipo de conceptos que funcionan en Eretz Israel. ¿A qué nos referimos distinto? ¿A qué se refiere que algo está más alto que lo otro? ¿Cómo eso se manifiesta? Hay uno de los nombres que tiene Eretz Israel, es Eretz Atzevi. Así le llaman los sabios a Eretz Israel, Eretz Atzevi. ¿Qué significa Eretz Atzevi? La tierra del ciervo. ¿A qué se refiere con la tierra del ciervo? El ciervo tiene un cuero. Ahora, ¿qué particularidad tiene el cuero del ciervo? Lo distinto que tiene el cuero del ciervo es que el cuero del ciervo es elástico, es decir, si una persona lo quiere estirar, entonces tiene una cierta elasticidad, a diferencia de otros cueros de otros animales que no son tan flexibles. El cuero del ciervo es extendible, y eso hace, y por qué a la tierra de Israel la llamamos así, eso hace que la tierra de Israel se pueda adaptar a distintas situaciones. Es decir, si muchos judíos tienen que vivir, o mucha gente tiene que vivir en Eretz Israel, la tierra de Israel tiene capacidad de recibirlos, de contenerlos. ¿Cómo? Porque la tierra de Israel se puede estirar. Esto obviamente es algo que, si lo vamos a decir de una manera fría, es prácticamente inaceptable, porque ¿cómo podemos comprender que una tierra se puede extender, una tierra se puede ensanchar? Es algo que una persona, digamos, dentro de un mundo racional quizás no podría pensar. El punto es el siguiente: obviamente que el hecho de que un lugar se extienda o se haga más amplio para contener más gente es una anulación de las reglas naturales. Es decir, vivimos en un mundo de tiempo y espacio donde hay ciertas reglas de física, donde si yo tengo un material determinado, necesito un recipiente más grande que ese material para contenerlo, y si va a ser un recipiente más chico, no lo va a poder contener. Y en ese mundo nosotros vivimos, que es el mundo de reglas de tiempo y espacio, reglas naturales, que es básicamente lo que podemos llegar a aprender en la universidad. Si alguien estudia física o está ocupado con asuntos de ingeniería, entonces conoce las distintas reacciones de los materiales y cómo las cosas funcionan. Ahora, existen conceptos espirituales que hacen que nos muestran que quizás hay lugares que no responden exactamente a estas reglas físico-materiales. Es decir, lo que nosotros podríamos definir como un milagro, ¿no es cierto? Cuando ocurre algo que es una alteración del orden natural, eso lo llamamos milagro. ¿Por qué? Porque en teoría hay todo un sistema funcionando que tiene una cierta estructura, una cierta regla, y ahora se altera. Eso sería un milagro. Acá también, Eretz Israel es un nexo entre la tierra y el cielo. Es decir, el cielo es un lugar donde, o los mundos superiores, es un lugar donde todas estas reglas no funcionan de tiempo y espacio que nosotros conocemos. Inclusive podemos verlo, por ejemplo, la regla de la gravedad. Si yo tiro un objeto, el objeto tiende a ser direccionado hacia el centro de la Tierra, pero eso fuera del planeta no ocurre. Es decir, hay ciertas reglas que nosotros vivimos que en otros lugares no son así. En lugares la cosa es distinta. Y en lo espiritual también. En los mundos espirituales entonces no hay reglas de tiempo y espacio. Entonces Eretz Israel, obviamente que es un lugar donde sí hay reglas de tiempo y espacio, pero no en un 100%. Es decir, existe una cierta flexibilidad por la condición de que la tierra de Israel es un lugar distinto, que hace que
no se comporten las cosas como pasa en el resto del mundo. Por eso decimos nosotros, cuando decimos voy a hacer aliyá a Eretz Israel, lo que implica esto es voy a ir a un lugar donde las reglas de la naturaleza, donde las reglas que nosotros estamos acostumbrados en los lugares distintos del mundo, ahí es distinto. Por ejemplo, tenemos un versículo que habla de la diferencia entre la tierra de Egipto y la tierra de Israel. Entonces, en la tierra de Egipto era un lugar donde no necesitaban agua porque tenían el Nilo, y el Nilo regaba todos los campos, inclusive tenían un sistema de canaletas bien desarrollado para regar los campos, y no necesitaban agua. Ahora, Eretz Israel es distinto. El versículo dice que la tierra de Israel es distinta de la de Egipto, y en Eretz Israel, ¿de qué vivimos? ¿De qué tomamos? Tomamos del agua, tomamos de la lluvia, perdón. La lluvia tomamos. ¿Por qué? Porque justamente lo que quieren en Eretz Israel es que nosotros nos dirijamos al Creador a través del rezo y bajemos lluvia, que es algo que cualquier persona que se le ocurre, en este mundo se han inventado cosas, pero aún no han logrado inventar la capacidad de generar lluvia. La lluvia viene de arriba y es algo que nosotros a través de un asunto espiritual podemos bajar. Y en Eretz Israel nos educan justamente a eso. ¿Querés tomar? Tenés que mirar al cielo. Del cielo va a bajar el agua y ahí vas a tener para vivir. Es decir, la vida en Eretz Israel exige un cierto contacto espiritual distinto a lo que ocurre afuera. ¿Por qué? Porque las relaciones son distintas. Yo dije en su momento, quizás viví un poquito desconectado de ese factor espiritual, porque claro, existe la posibilidad de vivir en Eretz Israel, pero a su vez estar desconectado espiritualmente y no percibir estas formas distintas que tiene la tierra de Israel. Pero, después de sí entrar en contacto con la espiritualidad, entonces uno se da cuenta que todo el sistema es bastante distinto a lo que ocurre en otros lugares. Y cuando uno empieza a vivir y a percibir y a observar los distintos fenómenos, entonces se da cuenta que está en un lugar muy peculiar. Y en general, si uno, por ejemplo, abre cualquier diario del mundo, uno pensaría que la tierra de Israel es un lugar gigantesco porque ocupa tantas páginas de diario que da para pensar que es un lugar central. Pero por otro lado estamos hablando de un lugar prácticamente ínfimo, muy chiquito, donde están en disputa en franjas de 10 kilómetros y de 20 kilómetros como si fuera algo tan relevante, siendo que en otros lugares tenemos extensiones de miles de kilómetros deshabitadas y sin importancia, y de pronto hay un lugar acá en la tierra que aparece absolutamente todos los días, en todos los periódicos del mundo, que es algo muy interesante, que es central, que es extraño, siendo que sus dimensiones son tan chicas, pero justamente lo que estamos explicando es un lugar especial, es un lugar que espiritualmente atrae, y no solamente atrae espiritualmente a la gente del pueblo judío, sino a todos los pueblos los atrae espiritualmente. Me toca ver, siendo que ya tengo mi yeshivá en la ciudad vieja de Jerusalén, ver millones de turistas que llegan a lugares centrales, juntos todos en Eretz Israel, y resulta que hay decenas de miles de kilómetros cuadrados alrededor donde los turistas no van o no son interesantes, y de pronto en lugares prácticamente ínfimos está concentrada toda la cultura universal. Es un lugar muy particular, es un lugar muy interesante, y que tiene como lugar central justamente el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash era ya el sumum de Eretz Israel. ¿Por qué era el sumum de Eretz Israel? En el Beit HaMikdash, que era el templo donde nuestro pueblo hacía el trabajo de sacrificios, y a través de eso nos conectábamos con Dios. En ese lugar particularmente ya las reglas de naturaleza prácticamente estaban abolidas. Es decir, está escrito en los textos de la Mishnah que en el Beit HaMikdash había 10 milagros constantes. Es decir, ahí en ese lugar ya el nivel de milagro era muy fuerte, porque a través de ese punto nosotros nos conectamos con Hashem, y ahí estamos realmente en un lugar que no es el mundo superior, pero tampoco que es el mundo donde nosotros habitualmente estamos. Esta relación particular que tenemos con la tierra de Israel, y básicamente se podría decir que la mayoría absoluta de los judíos la tienen, hace que sea un lugar muy especial. Ese lugar especial, por un lado,
nos da la capacidad de una percepción distinta de la realidad que tiene que ver con el contacto con lo espiritual de una manera muy particular, pero a su vez también exige de nosotros un comportamiento adecuado. Inclusive podemos ver versículos en la Torá donde claramente queda expuesto que lo que se espera de una persona en Eretz Israel a nivel espiritual es superior. Y la persona que no se sabe relacionar con eso, entonces está dejando de ser adecuado para ese lugar tan espiritual. Quizás en un lugar donde la exigencia espiritual sea menor, él sí se pueda moldar, pero este lugar exige mucho más que el resto de los lugares. Y también, en mi percepción, lo que yo he visto a través de los años es que justamente también el nivel de materialismo o de abundancia que existe no es tan grande como quizás es en otros países, justamente por lo mismo, porque es un lugar donde lo central no pasa por lo material, sino que pasa por otro lado, por lo espiritual. Cuando nosotros hablamos de las bondades de la tierra de Israel que podemos encontrar en la Torá, entonces hablamos que hay higos, que hay trigo, que hay cebada, que hay dátiles, nada más que eso. ¿Por qué? Porque en realidad, para desarrollarnos espiritualmente, lo que necesitamos no pasa por lo material, al contrario, eso puede en cierta manera ir en detrimento de lo espiritual. Lo que necesitamos justamente es tener nuestras necesidades satisfechas, pero con eso, a partir de ahí, empezar a conectarnos espiritualmente. Entonces, en síntesis, lo que yo encontré en Eretz Israel es justamente esta capacidad o este lugar especial en donde espiritualmente las cosas son concebidas de una manera distinta, en donde uno se puede elevar, donde uno puede cambiar espiritualmente, donde el lugar tiene esa particularidad, es apto para eso, y eso es lo que me llevó a decidir a mí quedarme en Israel ya 26 años y tener una conexión especial con el lugar que en mi criterio o para mí es irreemplazable, en el lugar donde vivo, en el lugar donde trabajo, por la posibilidad de desarrollarme espiritualmente, que quizás, o no, seguramente si me hubiera quedado en Córdoba eso quizás no hubiera pasado. Es mi experiencia particular, mi vivencia, y espero que de alguna manera u otra todos tengamos la posibilidad de entrar en contacto con esto y disfrutar de la grandiosidad de la tierra que, según los textos, Dios nos tiene preparada para finalmente que todos los judíos podamos habitar y realmente se transforma en una verdadera una verdadera tierra, como el cuero del ciervo que hablamos, que se estire para contenernos a todos y que podamos vivir ahí, en ese lugar particularmente hecho para conectarnos, para desarrollarnos también en lo espiritual y también con lo que necesitamos en lo material.